Nuestro trabajo es hacer un registro que dé cuenta de las diferentes técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un edificio histórico. Es fundamental, ya que algunas de estas técnicas y por eso se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Deberíamos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios, para que sirva de registro en futuras intervenciones. En este momento en Buenos Aires hay muchos edificios de alto valor patrimonial que están siendo intervenidos. Uno de los más interesantes es la iglesia de la Redonda, en Belgrano. Podemos documentar este trabajo con material de distintos archivos, sumando un aporte contemporáneo a través de nuestra investigación. La iglesia de la Inmaculada Concepción, la Redonda de Belgrano, es una buena oportunidad para registrar algunas de las técnicas y oficios que se aplican en un proceso de restauración de un bien patrimonial. También para dar cuenta de las etapas de estos procesos. La investigación histórico-técnica es clave, la valoración y el diagnóstico de patologías y finalmente el plan integral de intervención, teniendo en cuenta que existen cartas y recomendaciones internacionales sobre cómo proceder en estos casos. Los trabajos deben ser reversibles y hay que diferenciar las técnicas contemporáneas de las originales. El proceso debe reflejar la historia del bien y sus intervenciones. Cada edificio es único, pero también representa una expresión cultural de su tiempo, del contexto en que fue pensado y construido. El trabajo debería comenzar con una introducción sobre la historia del edificio, después una descripción del proyecto de intervención y centrarnos finalmente en alguna de las técnicas. Yo me encargo de los aspectos históricos. Seguramente debe tener alguna protección oficial, alguna declaratoria por su alto valor patrimonial. Voy a contactar con el coordinador del proyecto y con los restauradores. Sería bueno hacer foco sobre el detalle, porque justamente el secreto de registrar la técnica está en el detalle. La iglesia de la Inmaculada Concepción, más conocida como La Redonda, surgió casi al mismo tiempo que el pueblo de Belgrano, luego integrado a la ciudad con la capitalización de Buenos Aires en el año 1880. Este magnífico templo es uno de los pocos que cuenta con una planta circular en el país, forma inspirada en el Panteón de Roma o en el templete de San Pedro en Montorio. La construcción de esta iglesia implicó el desembarco del lenguaje neorrenacentista entre nosotros, de la mano, por lo general, de destacados profesionales de origen italiano, como los Canale y Buschiaso. A poco de cumplir 140 años, el edificio está siendo sometido a un exhaustivo proceso de puesta en valor, que comenzó con la restauración de los altares y las magníficas pinturas murales que son parte de su valioso acervo. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, no en este lugar precisamente, sino en las calles Arribeños y Pampa. En 1853 se funda el barrio de Belgrano, en base a unos territorios expropiados a Rosas y se lo termina de constituir en 1855. La comunidad empieza a preocuparse por tener un templo más grande y adecuado para las personas que vivían en la zona. Por eso siempre decimos que en los primeros tiempos este templo fue muy humilde y se fue haciendo de a poco con los aportes que la gente podía dar. Se dispuso que sobre la plaza central, que era como se había diagramado el barrio originalmente, en 1855, había un espacio para la parroquia, así como había un espacio enfrente para el edificio de características político-civiles, los canales, padre e hijo, que eran de origen genovés, fueron contratados para diagramar y planificar esta iglesia y para ocuparse de su construcción. Y muerto el padre, se agrega un arquitecto también de origen italiano, pero argentino, muy conocido por su obra años más tarde, que es el arquitecto Buschiaso. La iglesia se construye con los padre e hijo, los Canale, los ingenieros Canale, que la proyectan en una forma que es muy singular.
no parecida a las otras iglesias que ellos también construyen en Adrogué o en Avellaneda, o mismo después la intervención en La Piedad, que son de base basilical. Ellos, la iglesia que proyectan es una iglesia similar al Panteón de Roma, una planta circular, y donde el altar está en un lado, pero la arquitectura no expresa dónde está el altar, sino que quedó en un lado. En el centro es donde están los fieles. Es una iglesia que su perfil, a través de su cúpula, es lo que se destaca. No tiene torres, que es el elemento de comunicación más importante de una iglesia con los fieles en su alrededor, en su circunstancia, y tan importante era la cúpula, que por allá por los años 80, Sarmiento pasa en un tren y empieza a hablar de que lo que se destaca y sobresale sobre la población es la cúpula, como una forma similar a la que tenía la cúpula de San Pedro en Roma. El elemento simbólico de la población era la cúpula, no las torres. Los canales traen desde su país de origen, desde Italia, las formas de lo que fue el Renacimiento italiano, que a su vez se basó en las antiguas formas clásicas, y lo que hacen es una iglesia que tiene más forma exterior, con su columnata, con su cúpula, que funcionalidad. Funcionalidad para los modos de la iglesia de la época, porque los modos de la iglesia de la época son más orgánicos y estructurados, y su respuesta más razonable es la planta basilical, donde cada cosa se ubica en un sector y hay un creyendo hasta llegar al presbiterio. Mientras que en la iglesia, en la redonda, en esa forma de panteón, no hay un creyendo, sino que uno entra a un gran espacio donde por lo menos lo que se aprecia es que los protagonistas es la gente. La técnica constructiva de la iglesia es clásica, es decir, es un muro de ladrillos ligados con un mortero a la cal y arena en su capa más gruesa, y después en su capa más fina es un revoque fino a la cal. Las capas pictóricas, que de acuerdo a los análisis de laboratorio que hemos realizado son superpuestas, son realizadas también a la cal. Y las superficies doradas presentan un dorado a la hoja. Algunas superficies que no son tan evidentes han sido realizadas con una pintura dorada. Esta iglesia se termina de construir en el año 1878 y ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de los años. La construcción más primitiva es en un estilo neoclásico, pero en el año 1938 se convoca al arquitecto Arquímedes Vitali, que con su hijo realizaron una redecoración en un estilo Art Nouveau. Entonces tenemos mucho aporte de imágenes religiosas, de los evangelistas y profetas, y todas las decoraciones en oro en forma de mosaicos. Hay imágenes de querubines, imágenes fitomorfas o morfas, en fin, es una decoración muy rica. Cuando llegué a la parroquia en el año 2011, en marzo, vi que había mucho trabajo realizado, pero había aún más por realizar en el trabajo de la restauración del templo. Bueno, y de a poquito nos fuimos poniendo manos a la obra y comenzamos a hacer toda la parte de la restauración interna. Comenzamos con el altar del Sagrado Corazón. También empezamos a ver que había mucha humedad y tuvimos que también buscar algún modo de poder ganarle a la humedad con un sistema antihumedad que también está todavía vigente. Así que tenemos un plan que durará hasta el año 2020-2021, donde vamos a restaurar también las pizarras del techo, de la cúpula, que es una cúpula muy grande, y también todo lo que tiene que ver con la impermeabilización de las terrazas que están arriba. Es una obra que sin duda lleva tiempo por las dimensiones, los espacios. Hay mucho esfuerzo y al mismo tiempo contamos solamente con el aporte de la comunidad, de la gente que viene a misa habitualmente.
Es un desafío grande y al mismo tiempo es nuestro deseo que la parroquia se pueda ver como era antiguamente. En el año 2008, el párroco Rafael Díaz me convoca para realizar la restauración del ábside de la iglesia. Esta iglesia tuvo mantenimiento en distintas épocas. La última de estas intervenciones fue bastante desafortunada porque los sectores con desprendimientos de pintura mural, en vez de haber sido consolidados, fueron eliminados. Entonces quedaron oquedades que fueron rellenos con materiales no compatibles con los originales y una terminación de un enduido blanco que el aspecto que presenta es en forma como si estuviera la iglesia con chorreaduras o paños íntegros también pintados de blanco sin decoración. En el año 2014, con el párroco actual, Juan Francisco Estrada, se comienza ya de manera más sostenida la restauración de las capillas, las imágenes, las columnas y los zócalos. En este momento se ha realizado la restauración del lado izquierdo, no en su totalidad, pero en su mayoría, y en este momento nos encontramos en el costado derecho. Los deterioros más comunes que hemos encontrado en el edificio han sido producidos por filtraciones que vienen del exterior. Esas filtraciones en el tiempo provocaron el disgregado del soporte, la pulverulencia del estrato más grueso y bueno, también los desprendimientos. En consecuencia se originaron sales y han desprendido las capas pictóricas. También tenemos grietas que se han producido, como por ejemplo la que ven, que se ha producido por movimientos del edificio o por accidentes mecánicos. Fisuras menores, esos en general los deterioros más importantes. Esta grieta ya queda cerrada y consolidada. Una vez que el material tira, o sea que seca, que fragua bien, se le pone el estuco de terminación, que es un estuco muchísimo más fino, que después se lija con varias lijas hasta lograr que quede, digamos, suavecito. Y después la pintura. Lo primero que hicimos en este mural fue calcar toda la superficie y entonces yo lo que estoy haciendo es sacando el dibujo para afuera. Voy del fondo con los colores más oscuros hacia la claridad. Primero le di un fondo a todas las partes más claras del dibujo y ahora estoy como dibujando de vuelta, haciendo los contrastes para después ir al detalle. Por ejemplo, esta cara, los detalles de esta cara no estaban. Primero hice el fondo y como tenía tantas líneas, le hice el calco posteriormente de vuelta. O sea, hice como dos calcos, uno arriba del otro. Entonces, posteriormente voy a ir haciendo los detalles y bueno, después se va a ir ajustando el fondo con la figura. Ahí cuando empiece ya con la figura y los detalles, Ezequiel, supongo, va a hacer todo lo que sea el tratello, que es las pinceladas de diferentes colores para ir dándole volumen a las figuras. Los colores acá en general predominan los colores tierras, o sea que no hay mucha variedad, son diferentes tipos, tierra sombra natural, tierra siena tostada, mezclados con blanco, con ocres, y van dando toda la tonalidad, hasta llegar al oro, que sobre todo va a estar puesto sobre un color intenso, lacriado, para que resalte. En las restauraciones que nosotros hemos ido realizando, hemos calcado
distintos sectores como para poder luego aplicar el dibujo en estas zonas de faltantes. El párroco de la iglesia e incluso la feligresía solicitaron que se hiciera una reintegración visible, en el sentido que querían volver a ver los evangelistas, los profetas, las decoraciones. Entonces hemos colocado los dibujos faltantes, los hemos trasladado al muro, luego vamos a explicar bien cómo lo hicimos. Repusimos estas decoraciones pictóricas con un grafismo que se hace visible cuando uno está cerca de la obra, ¿no? Acá estoy trabajando en la pilastra donde ya se hizo el tratamiento de limpieza, consolidación, estuco adecuado de distintos colores para ya enmarcar el dibujo y colocamos el calco que se sacó de la pilastra sana y estoy pasando el dibujo para hacer la reproducción de la pintura que se perdió. Y bueno, se coloca a su lugar, ya que acá se conservó la pintura original, se apoya, abajo se pone la hoja carbónica y bueno, yo uso el virome para pasar el dibujo. De esta forma pasamos el dibujo con el virome. Y bueno, una vez ya terminado todo, se retira el calco. La parte superior es la pintura original y la parte inferior es la donde plasmamos el dibujo calcado de otra pilastra sana. Bueno, acá lo que estamos haciendo es una reconstrucción de la cartela que desapareció en la obra anterior, donde hubo una intervención por una filtración. Se hicieron los calcos y se trajeron para transferirlos en este sector. Mi parte en particular es la de tratellar, o sea, utilizar una técnica conocida en restauración como tratello. Se basa en la reproducción de la calidad pictórica mediante el tratamiento de rayas, literalmente son rayas yuxtapuestas, para generar un efecto óptico de lo que sería el motivo original de toda la composición. Este tratamiento, que se llama tratello, es básicamente para distinguir el original, o sea, el material original o las pinturas originales de lo que está, digamos, reconstituido por nosotros, para más que nada no crear un falso histórico. Si bien de cerca se puede apreciar mediante las líneas todo el diseño, a una distancia prudencial esto no se percibe y nos genera un impacto visual y al mismo tiempo da una terminación, o mejor dicho, continúa una lectura de todo el diseño que fue retirado y nosotros volvimos a reinsertar. Nosotros, luego del estudio muy minucioso, tanto de los materiales como de la problemática, trazamos un plan de acción. Lo primero que hacemos es la consolidación de las superficies con los problemas de desprendimiento. Lo realizamos con can-arena y hacemos una terminación fina a la cal. A continuación, trasladamos el dibujo que ya hemos calcado en otros sectores
Y en caso donde no teníamos motivo pictórico que pudiéramos sacar de un calco, en ese caso nos basamos en documentación fotográfica que nos aportó el párroco de la iglesia. Esa documentación hacemos un proceso y la proyectamos, y de ahí sacamos un calco del sector que queremos, o del motivo pictórico que queremos reproducir. Nosotros como restauradores, nuestro deber es devolverle la lectura al bien cultural o a la obra de arte, pero sin alterar la impronta que dejó el artista. En este caso, bueno, se perdió todo. Nosotros, teniendo fotografías, digamos, sacadas anteriormente de la remoción de las pinturas anteriores, que nos ayudó a conocer la composición, que es exactamente igual a la que está del lado de Echeverría. Y bueno, justamente en la obra pasada lo que hicimos fue tomar todos los calcos para poder hacer la transferencia después acá. Hidratamos los colores que están acá, los pigmentos, en un tacho grande. Lo hidratamos con goma arábiga, que es esto, que primeramente lo hidratamos con agua y un poquito de alcohol. Los dejamos algunos días para que se hinche el color. Este es el color básico, el blanco. Utilizamos el tierra siena natural, el tierra sombra natural. A veces le ponemos algo de ocre. Si se precisa un poquito de alguna tonalidad, a veces le ponemos un poquito de verde o un poquito para hacerlo más frío. Pero en general usamos colores bastante básicos. Principalmente hay 3 colores: el color más oscuro, que es este, después este color que está hecho más con tierra sombra natural y ocre, y este claro, es muy claro, que está hecho con blanco de zinc, y hay veces usamos un poquito de témpera. Yo en este caso, para hacer el color tan claro, usé un poquito de esta témpera, que es un color marrón, y le puse un poquito de tierra sombra natural, que este color se utiliza mucho en general, es para hacerlo un poquito más viejo el color, para hacerlo un poquito más rico. Y bueno, a partir del color oscuro se va llegando a los claros, agregándole agua, agregándole aguada. Si por ejemplo lo queremos hacer más claro, también podemos retirar un poquito con un algodón mojado, así algunas tretas, o le pasamos con el pincel mojado en agua hasta llegar al color más claro. Sobre la superficie húmeda también se le puede dar un color más oscuro para que quede espontáneo. El tema acá es como una acuarela, es llegar a un color espontáneo, trabajarlo pero bastante suelto, con veladuras, tratando de llegar al color más que se asemeje más al color. Estamos haciendo una copia, no es que estamos imaginando algo, estamos tratando de copiar el trabajo, que es un trabajo muy suelto, con trazos muy sueltos, y bueno, hay veces es difícil, pero bueno, se trata de lograr.
párroco de la iglesia e incluso la feligresía solicitaron que se hiciera una reintegración visible, en el sentido que querían volver a ver los evangelistas, los profetas, las decoraciones. Entonces hemos colocado los dibujos faltantes, los hemos trasladado, repusimos estas decoraciones pictóricas con un grafismo que se hace visible cuando uno está cerca de la obra.